¿Se acuerdan que les dije que Obrador le está cumpliendo a sus amigos delincuentes? Recordatorio rápido. Les dije, 1, que ya prohibió que entren agentes de Estados Unidos a investigar o detener delincuentes en México. 2, la iniciativa de ley para que el Banco de México compre los dólares a la delincuencia organizada y se los lave rapidito. 3, poner criminales a gobernar como Salgado Macedonio para que se entienda bien con los delincuentes en Guerrero. Pero la nueva no me lo van a creer, y lo dice la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, los militares, nada más y nada menos. Escuchen, comparado con el sexenio de Peña Nieto, o sea, a estas alturas en el sexenio de Peña Nieto, Obrador lleva 75% menos drogas decomisadas de la delincuencia organizada. ¿Oyeron bien? 75% menos decomisos. O sea, los vendedrogas están más felices que nunca. Ni los agarran ni les decomisan nada. Ah, pero todavía no acaba ahí. Si comparamos el sexenio de Obrador con el de Calderón a estas alturas, o sea, los 2 años, ¿qué creen? Este sinvergüenza de Obrador ha decomisado 90% menos droga que en el sexenio de Calderón. 90%. O sea, solo han decomisado 10%. ¿Se imaginan las multimillonarias ganancias de la delincuencia? Y por cierto, también han decomisado 60% menos laboratorios. Es un carnaval para los delincuentes que trafican droga, ¿no? Lo dicho, Obrador fue el candidato de la delincuencia en el 2018 y hoy es el rey de los delincuentes. Y para muestra, un botón. Están decomisando el 100% menos, casi que hace 13 años. Es un regalo muy tierno con el que Obrador está pagándole a la delincuencia organizada su apoyo para ser presidente. Amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Soy Lau Sus, me da gusto darles la bienvenida, decirles que estamos muy contentos de tenerles nuevamente con nosotros, agradeciéndoles al favor su atención, su confianza, reiterándoles que seguimos trabajando a favor de la vida, a favor de la libertad, en pro del amor, en pro del respeto, de la tolerancia y en especial de la justicia en nuestro México. El video que acabamos de apreciar pues presenta mejor que nada y que nadie a quien tenemos en esta ocasión en Soy Lau Sus y a quien me da mucho gusto tener. Ahorita les voy a platicar los detalles de lo que ha sido lograr esta entrevista en muchos sentidos. Les voy a hablar un poquito acerca de quién es Gerardo Priego Tapia. Tiene una trayectoria y un currículum muy amplio, difícil poder extraer lo que considero yo desde mi pobre punto de vista más importante, es muy difícil, pero para que ustedes sepan quién es, les comento. Él estudió economía en el TEC de Monterrey. Posteriormente hizo la maestría de administración pública con especialidad en desarrollo en la Universidad de Nueva York, en la NYU. Y es doctorante en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con la tesis Corrupción y su relación con la pobreza en México. Fue presidente fundador de la Coparmex en Tabasco y posteriormente directivo y candidato a presidente nacional. Fue fundador y presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También fue presidente de la Federación Empresarial del Sureste en 2 ocasiones. En el gobierno federal fue responsable de programas sociales y posteriormente de implementar y promover la estrategia microregiones en el país, principalmente en las zonas indígenas. Fue su primer coordinador general en la Secretaría de Desarrollo Social. Implementó también el programa 3x1 con migrantes, ese lo conozco, para desarrollo en comunidades mexicanas y coordinó y rediseñó el programa de desarrollo de selva o de la selva en Chiapas, incluyendo el periodo de las negociaciones, qué difícil, del gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como el EZLN. Tiene actividades internacionales destacables. Fue oficial de desarrollo para América Latina de Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, AIESEC. En esa responsabilidad coordinó el trabajo de jóvenes en universidades públicas y privadas de 14 países de la región. Posteriormente fue enviado especial para Escandinavia y Noruega y diversos países de Asia como Japón, Malasia y Singapur. En nuestro país fue presidente nacional y estatal en Nuevo León. Ha estado en África trabajando con jóvenes, ha tenido actividades periodísticas. El presidente Bravo Mena, es otra de las cosas importantes, lo invitó a crear y dirigir, el presidente, estamos hablando del PAN,
a crear y dirigir la Secretaría de Vinculación con la Sociedad del CEN del PAN, la cual diseñó, promovió y expandió a todo el país en los 4 años que la lideró. Desde ahí tuvo el honor de coordinar la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y las Relaciones Internacionales del partido. Esto me parece muy importante también que conozcamos. Participó activamente en la competencia para ganar la presidencia del PAN, de la Organización de Partidos Políticos Demócrata Cristianos de América Latina, ODCA, haciendo campaña en los países de la región y posteriormente del triunfo en las actividades de la misma. Más tarde, fue legislador federal en la Cámara Baja, integró las comisiones de Gobernación, Equidad y Género. Por ahí le vamos a preguntar algo en relación porque participó en esas comisiones de Equidad y Género. Fue secretario del Desarrollo Social y además diseñó, creó y presidió la comisión para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, medios y comunicación de la 60 legislatura. Ok, muchas gracias. Fue candidato a gobernador en su natal Tabasco y con el lema principal, yo no te voy a robar. Desde el 2009, él creó y preside la Fundación Impulsa tu Desarrollo junto con un grupo de valiosas personas que se enfocan a promover la participación ciudadana con varios programas. Algunos de los más demandados son las incubadoras. Él ha apoyado mucho el tema del emprendedurismo, ¿no? Es orgulloso, esposo de Mónica, papá de Gael y Daniela, y vive entre las ciudades de Villahermosa, Ciudad de México y Monterrey. Aparte de su familia y su trabajo en el campo, su vida la dedica voluntariamente a 2 grandes pasiones: el activismo ciudadano en Fundación Impulsa y su convicción de cambiar a México a través del Partido Acción Nacional. Queridos amigos y amigas, tengo el gusto de presentarles al señor Gerardo Priego Tapia. Señor Priego, ¿cómo está? Muchísimo gusto, Laura, encantado de poder estar contigo, poder estar finalmente contigo y con todos tus seguidores. Muchísimas gracias por la paciencia y por el interés en que podamos reflexionar juntos, mi estimada Laura. Muchas gracias, señor Priego. Debo decirles, queridos amigos, que al señor Tapia Priego, lo teníamos agendado desde que eran como 4 días previos a las elecciones del 6 de junio. Pero vimos, híjoles, es que estamos previo a las elecciones, vimos que pues es una persona que se dedica, está en la política, vimos, bueno, en la producción mucho riesgo, y bueno, obviamente hay una ley que hay que respetar y bueno, la vamos a posponer. El señor Priego lo comprendió perfecto y pues ahí estamos correteándolo y finalmente lo tacleamos. No se queda tanto así, está bien ocupado, muy ocupado y yo sé que no fue una cuestión que decidiera, no, ni les vamos a hacer caso, no, sabemos que está muy ocupado. Qué pena. Pero lo tacleamos, se dejó taclear. No, muchas gracias. Gracias por eso. Hay muchas preguntas que saltan a mi mente en este momento, señor Priego. ¿Qué representa para usted haber nacido en la tierra donde nace el que, pues el señor Verdugo, atinadamente en mi opinión, le llama el bulto, y que ocupa en este momento, es el inquilino, pues, de Palacio Nacional? Yo, y me disculpa, no le puedo llamar mi presidente, ni puedo llamar presidente, porque es un delincuente confeso. Entonces, ¿qué representa para usted, que ha llevado una carrera tan fuerte dentro de la política, que conoce muy bien a los jóvenes? Por eso me permití leer tantos detalles de su trayectoria. Muchas gracias. Para que las personas que no le conocemos, excepto por las cápsulas que ha hecho, por cierto, muy buenas, señor Priego, la que me encantó, la de FEMSA y la de Bimbo, bueno, mis respetos, porque usted tiene los datos los tiene aquí, y eso es lo que a López no le gusta, a nosotros nos encantan los datos. ¿Qué representa para usted haber nacido en el mismo lugar, tan cerca, conocer la historia de él y verlo ahí y ver lo que está haciendo y usted desde su trinchera, cómo lo siente? Qué interesante pregunta, Laura. Mira, para mí es un orgullo haber nacido en Tabasco. Es una tierra hermosísima de 5,000 años de historia. Aquí está la cumbre de la cultura mesoamericana con los olmecas, como tú sabes.
Somos una región bellísima, selva, frondosa, tropical. El 33% del agua del país está aquí. En Chiapas está el otro 30%, o sea, casi todo el agua de la República Mexicana está aquí. Los dos ríos más caudalosos del país, el Grijalva y el Usumacinta, están aquí. El petróleo, la juventud, en fin, es un estado de 2.200.000 personas maravilloso. Pero para mí, Laura, es una vergüenza que esta tierra haya parido a alguien como Obrador. O sea, sinceramente, yo se lo he dicho a mis paisanos, aquellos que lo apoyaron, trabajen para compensarlo, trabajen para que tenga contrapesos, y a quienes no lo apoyamos ni creemos en él, pues tenemos que seguir luchando para que haya contrapesos. Porque si nos dormimos, este señor va a arrastrar, va a ser el peor presidente de la historia, que va muy claramente hacia allá, y nos va a arrastrar a los tabasqueños, porque desafortunadamente, así como en Sinaloa, el resto del país cree que hay una mayoría de sinaloenses metidos en la delincuencia organizada, aunque haya uno famoso, pues así, con todos los errores, con las insensateces, con los garrafales errores criminales que ha hecho el presidente con todas sus decisiones, me parece que es peligrosísimo para el futuro de Tabasco, un estado que ha luchado. Te doy un dato, el estado desde hace 10 años está en los primeros 5 lugares de secuestro del país, por ejemplo, un país que tiene 100,000 secuestros al año según el INEGI, pero dentro de los 12 delitos que monitorea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tabasco ha mantenido esos 10, 12 años en los primeros 5 de 9 de esos 12 delitos. O sea, es una locura. En abigeatos el primer lugar, en lesiones dolosas ha estado en el primer lugar, en secuestro ha estado en el primer lugar en los últimos años, primero, segundo y tercero, en robo con violencia, en robo a transeúntes, en robo a negocios. Eso es una locura. Y es una sociedad muy particular. Por eso yo siempre digo, Laura, que si Obrador hubiera nacido en Monterrey, en Mérida, en Puebla, en Jalisco, en Querétaro, Monterrey, no hubiera pasado de ser regidor. El problema es que nació en un estado como este, con características sui generis, con una sociedad que fue dividida y corrompida hace 50 años cuando entró el petróleo, porque el petróleo entró con mucho dinero para ir dividiendo comunidades y poder entrar. Y en ese sentido, Obrador encontró un camino muy rentable políticamente, una sociedad dividida, una sociedad acostumbrada ya a recibir dinero, y cuando él le pega al gobierno del estado y le dan dinero, quien por cierto era el gobernador y hoy es el secretario de Gobernación, era el subsecretario de gobierno del PRI, que era el encargado de darle las maletas de dinero a Obrador. Todo Tabasco sabemos eso, y ahí nació esa relación de quien hoy es el secretario de Gobernación del país. Pero este estado donde Obrador le pega a Petróleos Mexicanos, y ahí es donde encuentra su piñata principal. Le empiezan a dar dinero en efectivo, él empieza a repartir y empieza a construir, pues, lo que sabemos, ¿no? Ese movimiento, entre comillas, político que lo lleva finalmente a la presidencia de la República. Por eso cuando la gente dice, bueno, es que es un atarantado, pero es honrado, yo le digo, no, no, no. Es un atarantado y es un bandido. La gran diferencia, Laura, creo que a diferencia del político tradicional que roba para tener casas y carrotes y viajar y etcétera, departamentos en el extranjero, Obrador no hizo eso. Obrador robó millones de pesos para hacer su negocio de política y llegar a la presidencia de la República. Pero no es Robin Hood, ¿eh? No le quitaba dinero legal e ilegalmente al sistema para darle a los pobres. No, señor. Se lo robaba precisamente para construir esa campaña de 18 años y llegar a la presidencia. Y eso nos lo prueba también, estimada Laura, algo que seguramente tú has reflexionado con tus seguidores, que es esta farsa, la farsa más dolorosa de todas las que hace Obrador, es haber utilizado la bandera de las personas en pobreza, de los pobres, para hacerse de votos y luego generar una red clientelar para darles dinero que los perpetúa en la pobreza, que los perpetúa en el control político electoral, que es lo que él quiere, porque eso es lo que le interesa, y yo lo he combatido toda mi vida aquí en Tabasco y en lo nacional, y me parece que el gran riesgo, Laura, es esta farsa. Reitero, la más dolorosa, porque es abusar de quienes menos tienen. Ya nos dijo el Coneval, que es un organismo del propio gobierno,
que este farsante ya creció en 4 y 6 millones de personas en pobreza en el país, subió 25% la pobreza extrema y la pobreza en general, la pobreza de ingresos llegó a 66 millones de mexicanas y mexicanos. Por lo tanto, cuando me preguntas, estimada Laura, ¿qué sientes de que el presidente de la República haya nacido en el mismo estado que tú? Una vergüenza extraordinaria. O sea, yo a todos los lugares a donde voy, a todos, y recorro el país cada rato, lo hice ahora para la campaña de la presidencia del PAN, lo hice para el 6 de junio, lo hago muy seguido por diferentes ámbitos, tanto de asociaciones civiles como del PAN y actividades políticas. Y a donde voy, tengo que pedir perdón por que este señor haya nacido en Tabasco y además me comprometo a que algún día les vamos a resarcir todo el daño que está haciendo para el país. Entonces, para mí es una vergüenza. Como decías tú en la introducción, mi estimada Laura, yo estoy casado con una regiomontana. Entonces, todas las semanas estoy en Villahermosa, Tabasco, que es el sureste de México. Para quienes no se acuerden de tus seguidores, es la frontera con Guatemala. La Ciudad de México pues, es la ciudad más grande del país, es la capital. Y Monterrey es frontera con Texas. Entonces, todas las semanas recorro el país y escucho esta vergüenza que genera en muchas partes del país Obrador. Imagínate, siendo yo tabasqueño, dando pláticas permanentemente a grupos de la sociedad en el país, pues reitero, lo primero que tengo que aclarar es, además por mi acento se dan cuenta, entonces lo que tengo que aclarar es, perdón, soy tabasqueño, yo no lo apoyé, yo lo he combatido toda mi vida y además me comprometo a que vamos a resarcir tanto daño que estas locuras, estas insensateces que han terminado en crímenes en muchos sentidos. No nada más lo digo figuradamente y no nada más por el coronavirus, que es lo más visible, sino toda esta locura, toda esta tragedia que está haciendo Obrador en sus perversas alianzas con grupos más de lo más nefasto en este país, mi estimada Laura. Qué terrible. Estamos hablando de 6,000 secuestros al año. ¿A qué se lo...? ¿Perdón? 100,000. Según el INEGI, hay 100,000 secuestros al año. En Tabasco. No, en el país. Estoy hablando de en Tabasco. ¿Cuántos tenemos en Tabasco? Y le pregunto por esto, porque la cercanía con en la frontera, pues más bien, es un estado fronterizo. ¿Qué tanto podemos atribuir, no culpar, pero atribuir o tener la influencia del tema de la frontera, de la ¿cómo puedo llamarlo? El cruce de migrantes. Sí, ¿okay? De la situación fronteriza y la falta de controles a los secuestros que se dan al año en Tabasco. Mira, es muy interesante. Esa fundación que yo presido y que viste ahí, la última que mencionaste, la última década, uno de nuestros principales programas, Laura, es preparar a la sociedad para reducir esos secuestros. Hemos atendido más de 128 secuestros en 9 estados del país, principalmente en esta región de la República, en el sureste mexicano, en Tabasco, por la locura que ha sido. Pero déjame decirte una cosa, hace más o menos 8 o 10 años los secuestros eran, cuando empezamos nosotros a preparar a la sociedad tabasqueña y a sacar víctimas del secuestro, lo que encontrábamos era que efectivamente había bandas integradas por gente de diferentes partes del país. Tabasco era el estado más rentable de toda la República Mexicana para secuestrar, que no necesariamente quiere decir que donde más dinero había, sino donde menos organizados, menos preparados y mucho más vulnerables estábamos porque nadie hacía nada. Entonces nos organizamos y aprendimos a negociar, aprendimos a prevenir. Hoy ya no tenemos esa rentabilidad, aunque sí seguimos siendo vulnerables, pero para eso necesitas cambiar el gobierno, un gobierno que no está involucrado con la delincuencia organizada, que desafortunadamente de 2.500 municipios en el país, pues recuerdas que el Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, calcula que del 30 al 40% está controlado por la delincuencia organizada, pero luego encontramos, mi estimada Laura, que el secuestro en Tabasco y en muchas partes del país se volvió un negocio de mexicanos normales, no de delincuencia organizada. Entonces, de delincuencia común empezaron a ver, digo, si robaban llantas antes y no les pasaba nada, empezaron a ver que si secuestraban a alguien no pasaba nada. Porque en este país, Laura, y es algo que tus seguidores deben saber, el 98% de los delitos no se castiga según el INCIDE.
O sea, no hay castigo. De cada 100 secuestros se castigan 2, de cada 100 asaltos bancarios se castigan 2, de cada 100 violaciones se castigan 2, de cada 100 feminicidios 2. Es una locura, es una invitación permanente al delito. Y hoy se ha agravado, esa situación la tenemos desde hace varios años, pero hoy se ha agravado enormemente porque tenemos un presidente que invita a la delincuencia organizada a delinquir. Se ha asociado con la delincuencia organizada electoralmente y además económicamente, y ha sido clarísimo por sus permanentes gestos de cariño hacia estos salvajes criminales que tenemos en México. Lo vimos en ese material que usted tan hábil y tan valientemente publicó. Ahora yo le digo hashtag delincuencia autorizada, porque ya no es delincuencia organizada, es delincuencia autorizada. O sea, es clarísimo. Es clarísima la alianza, el contubernio, la asociación que hay con los grupos delictivos, especialmente con el narcotráfico en México, por favor. No nos engañemos más. Lo mismo hacen en Venezuela, lo mismo fue en Nicaragua, lo mismo fue en Cuba, lo mismo con todos estos países. Exacto. Hablemos las cosas por su nombre, llamemos las cosas por cómo deben llamarse. Y yo tengo aquí una duda muy grande. ¿Qué falta? Y aquí digo, @POTUS, para el presidente Biden, ¿qué falta para que a México esto de los colgados, lamentablemente, ahora sembrando viudas, ¿no? Como dicen, el programa Sembrando Viudas en México, para que se le llame a esto terrorismo, porque eso es terrorismo. ¿Por qué no lo llaman por su nombre? Preocupa mucho, 98% no se castigan. Perdón, me choca la comparación siempre, ¿no? En Estados Unidos, en otros países, pero es la verdad. Tú ves que hay un crimen y a las 24, 48 ya lo tienen o ya tienen las pistas y ya lo agarraron y ya lo están enjuiciando y ya está tras las rejas o donde toque. En México no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué nos falta? Me atraía mucho la posibilidad de platicar contigo, Laura, porque precisamente estando en Nevada tienes una visión y habiendo participado tanto en las cosas que pasan en México, pues tú tienes una visión binacional permanente. Que por cierto, no sabes cómo me molestó ahora que Obrador fue a Washington, es el típico gandaya que tira la basura de este lado y cruza la frontera y allá no la tira porque sabe que puede tener riesgo. Entonces no se pone el cubrebocas en México, pero se lo pone allá y no se lo quita para nada. Hipócrita. Exactamente, es una de las palabras que lo describe perfectamente. Entonces, ¿qué? Yo creo, Laura, y te lo decía un poco antes de que empezáramos en este programa, la verdad es que yo estoy convencido que en México nos hace falta mucha participación ciudadana. Yo sé que tú has participado en grupos muy interesantes, muy fuertes, que lograron sacar 300, 400 mil personas a la calle en nuestro país, en el Zócalo, sí. Además. Sí, fui parte de Frena. Fui parte de Frena. Pero además en el lugar, en el terreno de él, en el pleno Zócalo y con manifestaciones como él solamente entiende. Entonces, me parece que, pero si nosotros vemos, mi estimada Laura, en México hay 43,000 organizaciones de la sociedad civil. Esto me parece que es muy importante. Eso quiere decir que hay una organización de la sociedad civil cada 3,500 habitantes más o menos. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, déjame decirte, en Chile hay una por cada 170 chilenos. O sea, en México una cada 3,500, en Chile una cada 170, en Argentina una cada 220, en Estados Unidos una cada 330, en Francia, Laura, una cada 40 habitantes. O sea, en Francia es muy difícil que alguien quiera hacer una estela de luz y no salten 8, 10, 12 organizaciones a decir, a ver, espérate, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Cómo va a ser? Ya están de acuerdo los del Paseo de la Reforma. Una participación ciudadana activa. En la última elección, la del 6 de junio, que tanto nos preocupó a muchas y muchos mexicanos, Laura, sí. De 90 millones autorizados para votar, 45 millones ni siquiera se les ocurrió pararse en la urna. Eso, en una elección tan importante, es gravísimo, Laura, gravísimo. O sea,
vayan y voten por quien quieran, pero participen. Oscar, nuestro premio Nobel, es que iba a mencionar el premio Nobel de Costa Rica, me equivoqué, nuestro premio Nobel, Octavio Paz, lo decía muy claro, decía, pobres mexicanos, me encanta la frase, pero duele mucho, pobres mexicanos, gritan 1 hora durante un día el 16 de septiembre para quedarse callados todo el año. Pero es cierto, desafortunadamente, la participación que hay es nula con respecto a lo que necesitamos. Y eso lo sabe el sátrapa este que está gobernando. Él sabe que puede hoy matar 147 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, y dentro de 15 días nadie le va a decir nada. Y él sabe que puede robarse el 80% de los contratos asignados directamente de los multimillonarios contratos del país, y nadie le va a decir nada en un mes. Digo nadie comparado con los 130 millones de personas que somos. Afortunadamente hay gente en todos los ámbitos, en la academia, en el sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil sin duda, y por supuesto en la oposición, cuestionando. Pero el chiste de este farsante es que es un manipulador político, como lo decíamos, y eso es lo que hay que cuidar. Pero si no logramos involucrar a muchos más millones de personas, este señor se va a salir con muchas de las suyas, incluido muchos más asesinatos de los que hoy hay. Recuerda, ya llevamos 103,000 asesinados en nuestro país. O sea, eso es mucho más que lo que hizo el polémico Calderón en aquella guerra contra la delincuencia que tanto cuestionó Obrador. Esto es mucho más. O sea, él llevaba 33,000 asesinatos a estas alturas. Este sátrapa lleva 103,000 y es el doble de lo de Peña Nieto. Entonces, esta farsa, yo decía que la más dolorosa es la de la pobreza porque utiliza, aprovecha, explota a la gente más necesitada, pero la más peligrosa es esta perversa alianza con la delincuencia organizada y su depravada alianza con el ejército mexicano. La distorsión que está haciendo con el ejército. ¿Para qué quiere 280 cuarteles? ¿Para qué quiere ahora 500,000 soldados si no está combatiendo la delincuencia organizada? Laura, está clarísimo. La pregunta se responde sola, lo dice perfectamente usted. La respuesta está ahí. ¿Para qué la Guardia Nacional? Para que, o sea, es como, a ver, me preocupa mucho, señor Priego, que muchos de nosotros lo sabemos y me preocupa que siento que estamos dando vuelta en círculos. Ya lo sabemos, lo entendemos. Sí, hacia dónde va, pues ya sabemos dónde está. Lo sabemos. ¿Qué hacemos con la gente que está? Porque yo veo aquí como 3 grupos, hablando de fuera de lo que es el gobierno. Sí. Veo a aquellos que quieren vivir de las dádivas, como viven en Venezuela, que quieren estirar la manita, que son los que van a estar señalando al vecino, a tu padre, a tu madre, a su propia familia, porque están en contra del sistema. Veo a esos que están con el sistema porque les conviene, son vendidos para acabar pronto. Flojos. Esos son unos. Veo otro grupo que son los que necesitan esa dádiva a las cuales ya no se les está dando. Y bueno, vendieron su voto a los que han estado manipulando, a aquellos que igual estoy de acuerdo con usted, qué triste, qué lamentable, qué sucio, qué ruin por parte de esta gente de estar jugando y usando esa necesidad que existe, que viene de otras administraciones, hay que decirlo también, no es de ahorita. Pero ellos lo que hicieron fue usar esa necesidad, esa hambre, esa necesidad de atención médica, ¿para qué? Para atraer votos y tenerlos comiendo de su mano. Exacto. Veo grupos que estamos luchando y que no queremos y desde nuestra trinchera y cuando hay que salir a las calles, hay que salir a las calles. Y perdón, veo un cuarto grupo que es el de aquellos super recontra ricos que antes estaban con unos y ahora siguen con ellos, ¿no? Como sabemos, el señor Slim, que tiene a un hijo atendiendo a los conservadores y otro hijo atendiendo en su fundación a los liberales, ¿no? ¿Qué hacemos?
yo realmente digo, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? El tema del ejército es muy delicado. Yo no sé si usted supo, yo supongo que sí, de la instalación del comité promotor del Frente Cívico Nacional, que está Beatriz Pajés y que está Pablo Amigoye, que están, yo veo a la gente, a la ciudadanía, que estamos organizándonos cada vez más y mejor. Y vamos en serio, vamos en serio. Esto no es de adorno ni de nombre. Realmente estamos dispuestos a defender a nuestro país, a nuestra nación. ¿Qué opinión le merece todo esto? Estoy completamente de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que, como decía, el único camino que veo es cada vez una sociedad más organizada. Quienes nos damos cuenta de esta depravada relación con el ejército y con la delincuencia organizada, tenemos que gritarlo y decirlo permanentemente al resto de la sociedad que todavía no lo ve. Hay una parte de la sociedad, como tú bien dices, que se va a dar cuenta cuando tenga una bayoneta en la panza. Evitándole caminar, evitándole entrar a algún lugar, evitando moverse libremente. Pero hay mucha gente que puede sensibilizarle porque tú o yo, o todos estos grupos del Frente Cívico Nacional, todos los grupos que hay en el país, podamos lograr hasta que 45 millones que no votaron no se atrevan por su país a no volver a comprometerse, a no volver a participar. Entonces, yo creo que es un muy buen inicio esto de que nos sigamos organizando todos como este frente, pero también creo algo muy importante, y sabes que yo estoy en un proceso, Laura, de impugnación. Impugné 7 veces el proceso electoral dentro del PAN. Hay una presidencia 7 veces impugnada hoy. Porque los partidos políticos, que son desafortunadamente necesarios, porque si queremos una democracia, pues necesitamos un sistema de partidos políticos para acceder al poder. Eso es cierto, pero necesitamos un sistema de partidos políticos con partidos políticos que nos dignifiquen a todos, no con esto que hay ahorita. Desafortunadamente, unos más y otros menos. Yo creo que el PAN, que es donde yo milito, es el menos malo, pero tiene también muchas cosas que han avergonzado históricamente a muchas y muchos mexicanos. Sí. Yo se lo digo a los panistas, Laura, y les digo con mucho cariño y respeto y entrega, porque es mi casa, pero les digo, si nosotros hubiéramos cumplido las expectativas que había en nuestros 12 años de gobierno, sin negar que hicimos muchas cosas positivas, pero no cumplimos las expectativas y además hubo errores de corrupción graves en algunas partes del país, que nos igualaron ante la sociedad con el PRI, por ejemplo. Entonces, este sinvergüenza farsante está en la presidencia de la República porque la sociedad percibió nuestros errores y nosotros lo pusimos ahí, ¿eh? Entonces, si te das cuenta de eso, si lo asimilas, si cargas con esa responsabilidad, entonces los partidos políticos tienen que ser desde adentro compuestos, mejorados. No puede ser esto que estamos viendo. O sea, hay una estampida de panistas, o ha habido en los últimos años, de Acción Nacional hacia otros partidos, inclusive Morena. ¿Por qué? Porque tenemos 10 años haciendo designaciones, Laura. Ya no hay elecciones internas dentro del PAN, porque tenemos escándalos de panistas que metieron la mano al erario. Hoy hay un senador en la cárcel, por ejemplo, y se habla de otros 8 o 10 senadores involucrados, todo el escándalo de Odebrecht. Hoy hay empresas fantasmas del PAN relacionadas con el escándalo de Odebrecht, según diarios como El Financiero, El Universal o El Economista. Entonces, esta participación de altos personajes del PAN en empresas fantasmas que le venden productos a nuestros alcaldes, o sea, alcaldes del PAN, con un gravísimo conflicto de interés y tráfico de influencias, por hablarte del PAN, que es el menos malo. Te hablo del PRI, bueno. No. Ahí hay de todo. Pero tenemos que componerlos y la sociedad tiene que presionar a los liderazgos sinvergüenzas que hay en todos los partidos de oposición. Porque mientras esos sinvergüenzas sigan representando a la oposición, mi querida Laura, la sociedad no va a creer que hay un camino diferente al sinvergüenza que están viendo en Palacio Nacional. Por supuesto, 2 preguntas o 3 tal vez. Encantado. Gracias. Muchas gracias por permitirnos la plática. No, hombre, una delicia, la verdad, también para nosotros. Personalmente, ¿qué le puedo decir? Tenía muchas ganas de entrar en esta
en esta charla, porque usted las trae. Usted las trae. Y yo soy Juan Pueblo, soy la ciudadana de a pie, igual que usted y muchos, pero pues quiere uno saber, ¿no? Claro. ¿En qué momento el señor López, el presidentito, como bien le dice Paula Migoya, después de haber tenido tanto dinero en Tabasco, todo esto, se vincula con el cártel de Sinaloa, quien es que financia todas sus campañas eternas, todo el tema de la Avenida Reforma, lo que ya sabemos? Porque no podemos dejar de pensar, es una de las realidades, así como bien decía usted, tenemos que aceptar que el PAN cometió errores muy graves, que a los errores del PAN mucho debemos que vestía este señor ahí, a la herencia de Peña Nieto, en fin, y agradezco su honestidad. La verdad, gracias. Se necesita de valor y de mucha transparencia. Decir, sí, le regamos el tepache y la regaron. Y yo no veo más que dos partidos en México. Lo he venido insistiendo, lo insisto. Yo no veo más que al PRI y al PAN. Punto. Los demás son esferitas que se cuelgan en el mismo pechero, pero son esferitas. Yo no veo más que PRI y PAN. Y Morena, que se llama Morena, para mí es Modena, Movimiento de Generación Nacional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué momento se vincula, repito, retomo, López Obrador con el cártel de Sinaloa? Porque ahorita es una guerra de cárteles. Está vinculado al tema del ejército, está vinculado a sus obras que están destinadas, clarísimo, a las rutas de la distribución de la droga y a la vinculación con los otros países a donde quieren hacer una Latinoamérica unida. Pues, ¿cuál? Quiere hacer un bloque enorme de narcotráfico. ¿Y qué vamos a hacer? Porque ahora estamos hablando de qué son las Fuerzas Armadas. De hecho, yo creo que ya habrán podido ver un programa que sacamos con el señor Julián Hamlet, un generador de hilos en Twitter extraordinario, y sigo sin agraviar, porque usted no se dedica a generar hilos, pero también es una persona muy responsable que documenta todo lo que expone. Y ahí hablábamos, y le preguntaba, ¿qué tan difícil es o qué tan cerca estamos de que sea un general retirado el que ocupe la silla presidencial? Porque hacia allá vemos también que vamos. O sea, el tema del narcotráfico, el ejército, el poquito presidente que está al frente de la nación, pero que tiene tantísimo poder, ¿hacia dónde apunta? ¿Y qué está pasando con el PAN internamente? Cierto, es el menos malo. Y eso, la verdad, en las elecciones pasadas dije, pues, ¿por quién hay que votar? Pues por el menos malo. Y para mí era el PAN. El menos malo, y no es porque sea bueno, pero ¿qué está pasando también en el PAN? ¿Dónde está la oposición? Porque ahorita sí veo que si no es con una ciudadanía organizada que salga al frente, a la primera fila, a la primera línea de lucha, junto o detrás los políticos, porque los políticos, con mucho respeto se lo digo, no los veo, siguen peleándose mientras nuestro país sigue en picada. Y no siguen importa. tapándose la cola, Laura. ¿Me explico? Saben que este sinvergüenza es un experto agarrando colas. Y muchos liderazgos de la oposición tienen cola. Ese es el problema también. Por eso digo que esta reflexión y renovación que tiene que hacer la sociedad y presión sobre los partidos, porque desafortunadamente, reitero, hay muchos liderazgos de la oposición que no pueden hablar, no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque son unos puercos, Laura. Entonces, si esos puercos hablan, les agarran la cola y los meten al bote. Entonces, por eso ves que no existen, no hablan, no dicen nada. Ahí es donde creo que ejemplos tan valientes como tú y muchas personas que han salido a la calle, que han presionado, que se han organizado, que han gritado, que han movido las redes, que han movido la calle, tenemos que multiplicar ese ejercicio porque, volviendo a tu pregunta original, Laura, yo veo que... ¿estás ahí, Laura? Sí, aquí estoy. Perdón, pensé que se había congelado. No, hay que estoy calladita para no interrumpirlo, porque me critican mucho y dicen, es que interrumpes mucho. No, ya, no ya calladita me veo menos feita. Entonces aquí yo bien, no se preocupe, aquí estoy. No. Además, fíjate que tanto mensajearnos y yo no sabía
que eres una mujer además de inteligente, que eso sí lo sabía, que es tan atractiva. Entonces, me da no, mucho gusto. No mucho crea, gusto. mire, en serio, ya abriendo un paréntesis, este es el de hoy, pero usted debió verme en modo Zócalo. Esa del Zócalo, esa es la de veras. Esta es la de, Perfecto. pues, el respeto y, ¿no? En un programa así, con nuestros invitados, pero la real es la del modo Zócalo, la que vieron ahí Perfecto. 4 meses. Muchas gracias. Y yo creo, Laura, que ese modo Zócalo es lo que nos obliga a este país. No podemos seguir teniendo habitantes. ¿Sabes que el eslogan de la fundación que presido es transformando habitantes en ciudadanos? Wow. Este país está lleno de habitantes. Y Igual, lo que ¿sabe qué? Perdón, hay una, porque me viene la de cerrando filas. Ok. Sí, cerrando filas, que está invitando a todos los grupos para que Campamento México Oficial, obviamente cerrando filas, está Cuarto Poder y muchas agrupaciones estamos yendo a la convocatoria, acudiendo a la convocatoria para hacer un frente ciudadano, que ahora también seguramente será con el que se presentó. Entonces, me llama la atención porque decía transformando de habitantes a que seamos ciudadanos. Una cosa Transformando así, cerrando habitantes en filas. ciudadanos. Perdone, no vuelvo a interrumpir. Sí, no, Adelante. no, no, encantado, Laura, encantado. Es que este concepto de ciudadanía, pues refleja lo que decía de los números de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando uno ve esos números, Laura dice, a la gran mayoría de las y los mexicanos le vale un pepino lo que pasa en este país. O sea, Cacahuate. la gente está preocupada de la puerta de su casa hacia adentro, no de la puerta de su casa hacia afuera, no de lo común. Pero lo que tienen que entender es que si se rompe lo común, se meten a robarte y a violarte y a matarte a tu casa. Entonces, ¿y qué? ¿La solución es poner más murallas y más alarmas y más cámaras? Claro que no. La solución es organizarnos, lograr que esos 50, ahora 66 millones, gracias a estos imbéciles, de personas que están en la pobreza puedan salir de ella y entonces garantizar que todos tenemos más o menos cubiertos los satisfactores básicos para poder vivir. Bueno, pero eso, para eso, teniendo una clase política tan nefasta, tan negativa, tan corrupta, porque México tiene un problema grave de corrupción, no nada más la clase política, porque los políticos emergen de la sociedad. O sea, entonces, Totalmente. De tenemos que acuerdo. cambiar la clase política, pero también a la sociedad, que por cierto ni tiene clase ni es política realmente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cambiar eso. Y volviendo a tu comentario original, que me parece interesantísimo, ¿cómo se ligó Obrador a toda esta bola de criminales en el país, dentro de la delincuencia organizada y fuera de ella, porque tiene socios criminales en todos lados? Mira, yo conocí a Obrador hace mucho porque yo fui presidente de Coparmex, me tocó fundarla a los 25 años, muy joven, y en alguna de sus campañas o de sus candidaturas fuimos los primeros que abrimos el foro empresarial a todas las opiniones y a todas las candidaturas. Desde ahí lo conozco y he discutido varias veces con él, pero debo decirte una cosa, de las 3 elecciones, yo sin duda me parecía mucho más interesante hablar con el primer Obrador de la primera campaña. Era un tipo medio loco y con ideas muy raras, pero yo hasta llegué a decirle que como México necesitaba opositores como él. Opositores, No, como no, opositor, mis no respetos. gobernantes, exactamente. Mis respetos. Entonces fui viendo cómo fue deteriorándose, cómo fue evolucionando de un opositor, gritón, movilizador, Porro. con ciertas convicciones, a pasar a un porro y luego de eso a subirse con la delincuencia organizada, o sea, lo que hoy hemos visto muchas y muchos, este cariño exacerbado que descaradamente declara, ¿no? Estos regalos que le hace a la delincuencia organizada permanentemente, como por ejemplo negarse a que la DEA siga investigando en nuestro país a este tipo de criminales. Eso no nos ayuda a ti y a mí, Laura, ayuda a la delincuencia organizada. ¿Te acuerdas esta estupidez que dijo que iba a hacer que el Banco de México comprara los dólares así nada más a primera propuesta? No, no, ¿Quién no, tiene no. toneladas de dólares en efectivo? ¿A No, quién no, no. ayuda eso? A la delincuencia organizada. Y Lavado por de otro, dinero. exacto, lavado de dinero. Y por otro lado, lo que tú decías de ir poniendo sátrapas igual que él,
señalados inclusive por delitos tan graves como violación varias veces, como Salgado Macedonio y su hija, que están puestos en Guerrero, que es la cumbre de la amapola en nuestro país. Y por un supuesto, bastión. Hombre, ahí está un negocio de los más importantes, y fue, por si no lo recuerdan algunos o algunas, fue donde él en plena campaña prometió la amnistía a la delincuencia organizada y se llevó a la secuestradora aquella también de senadora, ¿se acuerdan? Entonces, él se comprometió con la delincuencia organizada en esta tercera elección, sin ninguna duda, así como se comprometió con priistas y con lo peor que ha parido este país. Con eso se comprometió públicamente. Y digo que públicamente porque Obrador tenía candidatos en Reynosa, en Morelos, el de Jalisco, a gobernador, a alcaldes, a diputados, que eran delincuentes probados, eran secuestradores, eran asaltantes. Y eso, desafortunadamente, por el hartazgo, mucha gente no lo vio. Lo único que hizo después de que llegó a la presidencia de la República fue ir afianzando sus nexos con la delincuencia organizada y distrayendo al ejército, metiéndolo por otro lado para que no le estorbe a la delincuencia organizada, pero además dándole toneladas de millones de dólares al ejército para que en esa opacidad se enriquezcan, se prostituyan, muchos de ellos, habrá quien aguante los cañonazos, y a la hora que se le acabe la popularidad de este salvaje, él tenga las armas tanto de la delincuencia organizada como del ejército, de su lado, que es exactamente como tú lo dijiste, mi estimada Laura, lo que hizo Maduro y está haciendo ahorita con la FARC, esas que sobrevivieron en la frontera precisamente con Venezuela. Entonces, como bien decías, está siguiendo el ABC de todos ellos. Fíjate que ayer tuve una plática muy interesante con un venezolano, un sacerdote venezolano que está en México, y un psiquiatra cubano y un tabasqueño que votó por Obrador y ahorita ya dice que está loco y que es un peligro. Bueno, lo curioso era que tanto el venezolano como el cubano nunca creyeron en él, pero ahora nos decía, empezaron a enumerar lo que habían hecho Castro y Chávez y Maduro para efecto de tener a una población entera racionada con una tarjetita de comida, suplicando tener arepas o tortillas para poder comer algo de su familia y agradeciéndole al mismo tiempo a estos sátrapas que les dieran una arepa, ¿no? Una tortilla. Es exactamente lo que este sinvergüenza está haciendo. O sea, te quito las vacunas y te las voy dosificando y además te las vendo para que tú, te vendo la idea para que tú me tengas que agradecer, como estaban esos establos de gente ahí agradeciéndole que le diera la vacuna, como si no fueran compradas con nuestro dinero, pues, ¿no? Con el dinero de ellos mismos. Claro, el dinero claro. de la gente que lo está pidiendo. Paga impuestos. Eso debe de irse a los programas sociales como prioridad, pero aquí terrible. Una de las no prioridades de este gobierno, de este no gobierno o desgobierno, es el bienestar de la nación. Ahora, Laura, el tema que tú introducías que me parece valiosísimo, ¿en qué momento se ligó? A mí me parece que fue precisamente antes de la tercera elección y luego fue ampliándolo. Ahora, como tú bien dices, agarrar toda la parte del Pacífico claramente, como ya fue denunciado, además, 100 operadores de la oposición fueron secuestrados en Sinaloa por el cártel y sueltos el mismo día de la elección, una hora antes de que cerraran las casillas. O sea, desmembraron toda la operación política de la oposición, que aunque no nos gusten algunos partidos, es legal que se muevan políticamente el día de la elección. Claro, guardando, reitero, el contexto legal. Pero estos los secuestraron. O sea, está declarado en 2 o 3 medios serios que precisamente estos tipos fueron secuestrados. Igual hizo Ortega. Igual hizo Ortega. Igualito que Daniel Ortega, que tuvo el descaro de ir a enjaular y correr del país a todos sus opositores. Ese es el camino que está agarrando Obrador. Exactamente. Entonces, hay mucha gente. Lo importante, como decíamos, Laura, es que la gente que nos damos cuenta, nos sigamos organizando y provocando que la sociedad entera se involucre, que los partidos políticos cambien,
Y por eso es el proceso de impugnación que te decía que estoy llevando, porque el PAN no puede ir de rodillas a una elección como el 2024 y desafortunadamente así está. Estamos recibiendo el beneficio de la duda de mucha gente, Laura, que como tú dices, bueno, es que es el menos malo, hay que apoyarlos a ellos. Sí, pero nosotros lo que necesitamos es que la sociedad diga, Obrador es un sátrapa farsante, mentiroso y ratero, pero la oposición, mira qué buenos liderazgos tienen, mira qué buenas propuestas nos están haciendo, mira que tienen congruencia y además sin cola. Eso es lo que necesitamos para que nos alcance a ganarle. Si no, si nada más estamos esperando que sean los errores de él, que son muchos, no nos va a alcanzar. Tenemos que hacer las dos cosas, provocar sus errores, exhibir sus errores, pero también tener propuesta y no tener cola en quienes nos estén liderando, mi estimada Laura. No tener cola que nos pisen. Pero a ver, Claro. Señor Priego, seguir Pero señalando, por favor, seguir denunciando. Gerardo, mi estimada Laura, ya dime Gerardo, no sea Gerardo, mala. ok, Sufro. te voy a tutear. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, ok, seguimos denunciando, seguimos manifestándonos, seguimos señalando, seguimos haciendo públicos sus errores. Es un genocida, delincuente confeso, tiene todas las agravantes. El problema es que no tenemos realmente, y me duele mucho decirlo, no tenemos un Estado de Derecho en México. No lo tenemos. Tiene comprado el sistema judicial, tiene comprado al ejército, tiene comprado, yo le digo al secretario de la Defensa de la Cuarta T, porque ya no hay de la Defensa Nacional. Después de las declaraciones que hizo, ya no lo hay. Fue indignante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De veras crees que nos va a alcanzar para poder, de manera legal, apegados a la ley, a derecho, lograr que estos demonios regresen al infierno de donde salieron? Mira, realmente sí lo creo, Laura, pero sí veo que es un reto enorme. Me decía el venezolano ayer, y yo coincido, y la gente tiene que entenderlo, estos sátrapas vinieron para quedarse 18 años. Claro. Mira mi país, me dice. Y todo el mundo decía, no, Estados Unidos no va a dejar que la democracia más antigua de América Latina, que es Venezuela, caiga. No, ¿cómo crees? El petróleo venezolano no nos van a dejar. El otro día un empresario de León, al que estimo, me dijo, Gerardo, los gringos no van a dejar. A ver, perdón, permíteme, le digo. En sus narices desmanteló la Constellation Brand, la empresa gringa de cerveza en Baja California. En sus narices, ahí abajito de la frontera. En sus narices le ha mandado un montón de migrantes a la frontera también, para que les hagan escándalo allá. A mí me parece que tener las expectativas de que es que Estados Unidos nos va a salvar, no solo es, me parece hasta cobarde, ¿no? Como sociedad mexicana decir, que nos salven aquellos. Bueno, pero segundo, es porque no creo que lo vayan a hacer. ¿Cuánto tiempo duró Pinochet apoyado por los gringos? O sea, lo que estoy tratando de decir es, mientras este sátrapa se arrodille con Estados Unidos como lo hace, pero él controla el ejército y él controla la delincuencia organizada y él controla el presupuesto, o sea, ¿los gringos qué? O sea, nada más con que no me vengas a joder aquí a la frontera. Entonces, en ese sentido, Laura, a mí me parece que hay que generar rebeldía positiva en la población mexicana y creo que tú estás haciendo tu parte. Ojalá 45 millones de personas que sí votamos, hagamos cosas como la tuya para ir a concientizar a los otros 45 millones y a los 30 millones que nos metieron en este problema. Por muchas razones, ¿verdad? Y algunas justificadas, sí, pero afortunadamente se calculan ya 10 millones de personas que ya entendieron el tamaño del error y que sí podíamos estar peor y que sí podía saberse a dónde nos llevaba un troglodita como este. Entonces, a mí me parece, Laura, que tenemos que apostarle a que sí. ¿Por qué? Porque si no se quedan 20 años. ¿Qué quita, Laura? ¿Qué evita que un troglodita como este, el 23, en el 2023, diga, pueblo de México, ¿qué creen? Me han pedido por todas las comunidades de este país que me quede a completar la transformación. No. Y sabes que si seguimos con esta participación ciudadana y con estos partidos políticos, nadie le va a poder evitar que él se quede 20 años. Por eso no creo, como él, por eso no creo en la revocación de mandato, Gerardo.
No creo en la revocación de mandato en este momento en México, porque no tenemos un sistema. No tenemos un sistema que nos garantice que se pueda revocar ese mandato. Es una trampa, Bill. Es un juego de palabras. Ellos están yendo por la ratificación. El pueblo de México está yendo por la revocación. Va a costar muchísimo dinero y le costó también social futuro de México. Es ese mismo que tú estás señalando. Es ese mismo, la permanencia de estos en el poder. Ahora, platícanos sobre el tema de que impugnaste la presidencia, el tema de qué está sucediendo en el PAN. ¿Por qué? Porque habemos muchos en México que consideramos que el PAN es la opción menos mala. Perdóname que te lo diga así. Claro, Perdón. claro. Lo digo con mucho respeto. Y mira, que debo decirles que mi familia, estoy hablándoles, yo soy de Guadalajara. Ah, Y hay, con razón, la famosa belleza tapatía. no, y dale, no, muchas gracias. Se nos va a enojar doña Mónica, oye. Soy los hijos. No, muchas gracias. Soy de Guadalajara. Ahí hay un panismo enorme. Recuerdo familias, recuerdo a don Luis, recuerdo o sea, de veras, mi madre, mi mamá, mi Es de abuelito. fundadores, don Efraín González Luna, que fue uno de los dos fundadores del PAN. Exacto, Sí. por eso conozco un poquito y he estado muy cercana a las administraciones también panistas, he estado también dentro de las administraciones priistas cuando hacía mi servicio social, de la administración priistas, en fin, Alberto Cárdenas Jiménez, el El primer gober que gobernador. hizo tanto bien en Jalisco. Eh, Digo, ¿qué pasó con ese PAN? Ese PAN de veras en el que creímos, que nos sentíamos felices. Mi madre, les cuento algo muy personal, en paz descanse, se fue de guantes a votar. Cuando vinieron las elecciones, sí, se fue con guantes a votar. Mamá, una señora, su chongo, ella se fue con sus guantes a votar. Dijo que había sido el día más feliz de su vida cuando vio que ganó Acción Nacional. ¿Por qué? Pues porque le tocó ver y vivir muchas cosas cercanas a su familia, a la familia, y muy vinculadas a Acción Nacional, aunque mi mamá no militaba en ningún partido, ni mi padre, ni su servidora jamás he militado en ninguno, ni creo lo vaya a hacer, la verdad. No, 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 no. no, y está bien. Hay Yo gente prefiero estar que puede, afuera, yo a lo mejor los critico, claro, no, no no, te creas. y ahí se juega un papel importantísimo Pero la también, verdad ¿no? es que cada quien desde su trinchera estamos tratando de hacer lo mejor posible por nuestro amadísimo México, nuestra nación. Una nación de personas buenas, de gente trabajadora. No es ese rancherito tirado en el suelo con el sombrero, el tequila en el suelo, el burrito amarrado. No, 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 no. No, el señor que se levanta a las 4 de la mañana, agarra su carrito, el señor que abre su changarrito, lo digo con mucho respeto, el señor que tiene sus 2 empleados o su familia, o el que tiene 10 o el que tiene 15 o el 20 o laboratorios PISA, o las cerveceras, o sea, tan empresarios unos como otros, tan responsables unos como otros, tan valiosos unos como otros. Totalmente. Ese es el México, los señores que viven en su ranchito, que comen lo que cosechan, de eso se sostienen. Ese es el Totalmente. México que tenemos que rescatar. Es que Ese es el Laura, México que necesita medicamentos, necesita justicia. Y no podemos seguir solamente tuiteando o solamente a lo mejor en mi caso haciendo programas o no, tenemos que salir a las calles. hay que hacer las dos cosas, sí, Tenemos que totalmente. actuar y no dejar, no por lo menos decir, híjole, debí haber hecho, debimos haber, no sé, hay muchas cosas, Gerardo, que realmente a mí me entristecen, pero luego recuerdo y veo esos rostros de esas personas a las cuales estoy recordando y a las cuales me estoy refiriendo, y eso me da la fuerza. Eso Claro, nos debe dar la fuerza. Amén de que somos una cultura de vida, de amor, de familia, de valores, de libertad, de respeto a las libertades, a las creencias religiosas. Ahora quieren acabar con todo, todo. comenzando con una cultura de muerte, que ya la estamos viendo y no lo podemos permitir. Háblanos de esa situación en la que se encuentra Acción Nacional, por favor, Gerardo. Bueno, mira, como te decía, yo creo que los partidos políticos están en una crisis en nuestro país, en muchos países, pero no es una justificación
ni consuelo, decir, porque Brasil o en Inglaterra o en cualquier otro lado hay partidos políticos en crisis, justificar que en México estén hechos pedazos los partidos políticos, ¿no? Y mira, no es nada más porque luego hay quien se ofende, pero yo digo, vayan y vean, por favor, desde hace 25 años se mide la confianza en las instituciones. La miden diferentes encuestadoras, yo sigo la de Mitofsky desde hace 25 años, yo tengo 20 años diciéndole a los panistas, miren en dónde está de las 21 instituciones que se evalúan cada año, en diciembre, mi estimada Laura, siempre en 25 años el último lugar son los partidos políticos, siempre. Se miden universidades, Tribunal Superior de Justicia, medios de comunicación, iglesia, ejército, todo. Y siempre en 21 años, en 25 años, el último. El penúltimo los diputados y el antepenúltimo los senadores. O sea, ¿qué creen que iba? Ahí es donde está la insensatez y la insensibilidad de quienes han hecho política el último cuarto de siglo. ¿Qué pensaban que iba a ocurrir si durante 25 años la sociedad les está diciendo son unos desgraciados perros malditos? Porque eso es lo que dice. Yo estoy seguro, siempre lo digo medio en broma, medio en serio, si se midiera la prostitución, entonces estaría en el cuarto lugar de atrás para adelante, antes que nosotros, los partidos políticos. Entonces, pues siempre le digo, bueno, ahora ya sepan políticos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, ¿no? La política. Pero eso... Es que realmente eso es. ¿En qué iba a parar después de 25 años, Laura? Pues en que un payaso iba a ser candidato en Jalisco, un futbolista iba a ser el gobernador en Morelos, otro arlequín es gobernador en Nuevo León, y un farsante de este tamaño que tardó 14 años en graduarse de la escuela y era un porro, llega a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque durante un cuarto de siglo los políticos de este país no oyeron a la sociedad. Entonces, aprovechó, reitero que es un manipulador perfecto, aprovecha y se mete y será una sacudida mucho más grande que la que necesitábamos, porque sí necesitábamos sacudirnos, pero no de esta manera, no hacia atrás, no con las botas y las armas, no con poner a los delincuentes, perdone usted, señor Chapo, ya no le voy a decir Chapo, perdón, don, ¿cómo se llama este? Bueno, el nombre correcto, ¿no? Porque sintió que era una ofensa decirle Chapo. Y luego va y, bueno, el abrazo a la mamá, y luego la soltar al hijo, agradecerle en las elecciones que se habían portado bien los de la delincuencia organizada. Pero es que cree que somos brutos, cree que no nos damos cuenta que tiene un arreglo con la delincuencia organizada. Eso me parece gravísimo que haya mexicanos todavía que puedan defender esa burrada. Ah, no, antes ya había, siempre se ha dicho, eso es cierto, que hay comunicación, sí, pero yo nunca había oído a un presidente de la República agradecerle a la delincuencia organizada, abrazar a la mamá, soltar a un hijo y pedirle perdón por haberle dicho un sobrenombre con el que todo el mundo lo conoce. Nunca en la historia de este país. Entonces, me parece que los próximos 15 años para este país son delicadísimos. Estos 3 años son clave, Laura, porque se pueden enquistar 20 años. Y mira, si fueran 20 años de proyectos valiosísimos y de resultados increíbles, pues me costaría trabajo el tema de la reelección, pero mira lo que están haciendo. O sea, no hay un área, no hay una en la que estos sinvergüenzas estén dando un resultado más o menos valioso. Todo es un contrasentido, pues, ¿no? Entonces, yo creo, Laura, que tenemos que provocar mucho más a esta sociedad, mucho más. El otro día platicaba con un chavo de 34 años en Monterrey, clase mediero, que acaba de tener un hijo. Y me dice, no, tío, porque ya todo el mundo te dice, o sea, tíos y tías, ¿no? Tío, pues yo no creo que faltan 3 años y es un mal gobierno más. No, pero ¿cómo vas a decir que es un mal gobierno más? Nada más. Creo, reitero, Laura, que tenemos un trabajo muy importante que hacer en varias generaciones, pero en toda esa población que todavía no ve lo que viene, pues, ¿no? Todavía cree que eso de la Venezuela del Norte es un mito, porque además estos sinvergüenzas
jugaron mucho con eso en la campaña. ¿Te acuerdas cuando Obrador se para en Veracruz y dice que va a recibir al submarino ruso con el tesoro? Se burlaron y fueron eficientes, ¿no? Y le hicieron creer a una parte de la población que no tenía sentido ligarlos a Venezuela y a Cuba. Pero bueno, trajo al dictador cubano, trajo a Maduro a México, le rindió pleitesía. O sea, no han venido los presidentes de las democracias occidentales, pero los dictadores ya vinieron, se abrazaron con él, les dio el primer nivel en el desfile del 16 de septiembre. Así es. Alguien que ha matado decenas y decenas, que ahorita tiene a 500 jóvenes encarcelados por el único delito de haber salido a las calles en La Habana a manifestarse, ¿no? Por eso te decía, ¿qué falta para que Estados Unidos realmente llame, o sea, las cosas por su nombre? Porque de alguna manera, y hay que decirlo también, comparten agenda, comparten algunas cosas de la agenda. Tanto la agenda demócrata de los Estados Unidos con, es chistoso, con los de la izquierda de México. Tienen una agenda, si no igual, muy parecida, muy parecida. Entonces, cuando veamos que realmente están pisándoles los intereses, las decisiones de México, pero realmente no. Yo vi a un presidente Biden, que es un señor delgado, llenando la silla. Y yo vi un presidente que casi bota el botón, porque ni siquiera se desabotonó el saco, que no llenó la silla. Sí. No la llenó. Poquito, chiquito, apretadito. Hasta como, así como. No. Qué vergüenza. Por cierto, es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Joaquín el Chapo Guzmán. El nombre completo, el nombre de pila. Perdón, pero bueno, señor Chapo, que no me acordé de su nombre, ¿no? No, te lo digo, lo comento porque digo, alguien nos quedamos ahí con él, no te creas que me lo sé, mira, aquí tengo a San Google, que nos no digo que las cosas. Estaba bromeando un poco como Obrador, ¿no? Perdón, señor Chapo, que no me acordé de su nombre, ¿no? Qué horror. A ver, ¿qué podemos esperar de Acción Nacional? Porque en lo personal sí creo que recibo muchos comentarios en el canal, en lo personal a través de las redes directas, mensajes directos. ¿Qué podemos esperar de Acción Nacional? ¿Realmente van a ponerse las pilas? Esa impugnación que están llevando a cabo, sabemos que además Marco Cortés ha hecho mucho daño al PAN, mucho daño al PAN. Nos lo ha dicho aquí, hemos platicado con el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, nuestro colaborador experto, abogado constitucionalista. O sea, ¿qué vamos a esperar? Rivera hace ratito te pregunté, ¿nos va a alcanzar? ¿El PAN se va a poner las pilas? ¿Podemos tener la esperanza de que va a haber algún partido? Porque pues ahora sí que tenemos que, ahorita no hay más, ¿verdad? ¿Podemos pensar? Mira mi taza del Zócalo. Yo creo, Laura, que tenemos una posibilidad. Este proceso de impugnación lo que hace, porque mira, en la elección nos encontramos pues aquellas cosas que tú has oído de las elecciones, eventos anticipados de campaña, gastos extraordinarios antes de que empezara la campaña, recolección de firmas previas a cuando debieron haberse hecho, toda la estructura del partido, la página web, los spots nacionales de radio y televisión, apoyando al candidato oficial, al impugnado Marco, la estructura del partido en algunos estados también, la recolección de firmas sin destinatario por esos controladores que hay en diferentes partes del país de los votos o del padrón. Entonces, una comisión electoral, que es el árbitro electoral interno, nombrada por el candidato oficial, ¿no? O sea, todos los integrantes ligados a Marco, o sea, se veía pues que desde la comisión electoral, es una comisión electoral muda, ¿no? Viendo que había spots de Marco de los tiempos del partido. O sea, esos son tiempos del PAN, no son tiempos del candidato oficial, ¿no? Y viendo eso, nunca dijeron nada, nunca cuestionaron nada, muy al modo del candidato oficial. Entonces, esas 7 impugnaciones que metimos, pues han generado afortunadamente mucho ruido, han sentado precedentes importantes. Hay uno, me contestó, la Comisión de Justicia es la que hace ese litigio por parte del PAN. Y me contestó que yo no tenía ningún derecho de impugnar,
Entonces fui ante el Tribunal Electoral y el tribunal contestó, y es un precedente para todos los partidos, cualquier integrante de un partido político puede impugnar cualquier cosa en el partido político. Entonces, bien por eso. Por mucho tiempo, Laura, el partido político le decía a cualquier perredista, morenista, priista, lo que sea, no, tú no puedes impugnar. Y pum, ahí se quedaban, ¿no? Nadie o muchos no iban al Tribunal Federal Electoral, que afortunadamente ya está en las reglas mexicanas. Entonces estamos provocando que sean evidentes las cosas de lo que está mal en el PAN. ¿Por qué queremos provocarlas? Porque creemos que si vamos en unidad real, eso solo se da con democracia, ¿eh? Si vamos con unidad simulada como ahorita, pues por eso el gobernador de Aguascalientes está furioso, el de Quintana Roo también, los señalamientos del gobernador de Chihuahua, el exgobernador de Querétaro, un servidor impugnando el proceso, en fin, los exgobernadores muy molestos con el tema de cómo se está llevando a cabo esta, pues entre comillas, dirigencia. Entonces, eso es simulado. No puedes tener un grupo de 10 controlando a un partido tan grande sin democracia interna, eliminando la votación directa del militante, que es lo único que puede hacer dentro del PAN, votar y escoger. Eso se lo quitaron hace 10 años a las y los panistas, y eso nos tiene, reitero, generando pequeñas estampidas, unas no tan pequeñas, como la senadora Marta Márquez, que se acaba de ir precisamente. Ayer se fue un diputado federal a Morena. Marta Márquez se fue independiente, pero se fue. La senadora de Veracruz, que se pasó a Morena. Te estoy hablando de las últimas 2 semanas. Entonces, bueno. Gustavo Madero, que se salió de la bancada del PAN, el expresidente nacional. No, Espino. ¡Qué vergüenza! Ya pintaba. Es un súper chapulín. Digo, y hay una combinación ahí, Felipe Calderón, que se fue hacia otro partido. O sea, hay una serie de divisiones que se generaron, creo yo, porque se dejó de haber democracia interna. Ahora, para los que designan, pues siempre es muy cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pero es gravísimo para nosotros, porque estamos generando, mi estimada Laura, generaciones de panistas que no están cargando al país en sus hombros, están aprendiendo a cargar el maletín del que designa. Y eso era lo de Fidel Velázquez, de la CTM, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Nosotros originalmente en el PAN siempre hemos sido, muévanse, crezcan, sean más líderes, participen en todas las organizaciones, argumenten, súbase al techo y háblele a la sociedad. No, aquí otra vez no nos movamos. ¿Por qué? Porque el que designa es el que va a decir. Entonces, a lo que aprendes es a cargarle el maletín, a llevarle mariachis en su cumpleaños, a mandarle regalitos, en vez de ser más grande, aprender otros idiomas, leer más libros, aprender cómo ser mejor orador, estar más cerca de la ciudadanía, participar en las organizaciones, tratar de impulsar a tu militancia, todo lo que se puede hacer para ganar una asamblea, no para aprender a cargarle el maletín a una persona. Si nosotros podemos cambiar eso, mi estimada Laura, en los próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, nos dará tiempo para unidos realmente ir, con o sin los demás partidos, realmente ir al 2024. Pero este es el caballo más grande de la oposición, el PAN. Entonces, si no componemos ese caballo, vamos a llegar con las piernas adoloridas, sin dientes, reumático y desnutrido. Y ahí no le servimos ni a la oposición ni al país. Entonces, yo lo que le he pedido al presidente impugnado del PAN, a Marco, es, inclusive he dicho públicamente, hoy Marco no tiene el perfil que se necesita. Vamos a una guerra hasta ideológica, Laura, a donde nos está arrastrando Obrador. Y para eso necesitamos generalas y generales. Necesitamos gente que lidere sus equipos a las Olimpiadas, gente fuerte, gente sólida, gente que argumente, que no tenga cola, como decía, para ir a un combate a las Olimpiadas. Y hoy no lo tenemos. Entonces ya vimos lo que hizo Marco los últimos 3 años. No es el perfil para liderar una oposición ni a un partido político como el PAN hacia un reto tan grande como enderezar el futuro del país. Entonces realmente creo, Laura, lo creo, y con todo el respeto he dicho, lo mejor que puede hacer para el país y para el PAN, Marco, es renunciar, es darse cuenta que, primero, que hizo una reelección completamente amañada, y segundo, que es una irresponsabilidad generacional lo que está haciendo,
cuando solo tiene que verse al espejo, solo tiene que preguntarle a la familia y darse cuenta que no tiene ni el tamaño ni las características para el enorme reto que tiene el país frente a sí. O sea, nuestra responsabilidad como panistas es histórica. ¿Por qué? Pues porque primero, entender que por nuestros errores de toda la oposición llegó este sinvergüenza ahí. Y segundo, porque no hay nadie más que lo pueda sacar, sino es el PAN abriéndose, componiéndose y uniéndose a la sociedad civil para sacar estos sinvergüenzas en el 2024, ¿no? Me parece que está muy claro, mi estimada Laura. Muy claro. O sea, ¿cómo puedes hablar de honestidad si dentro de las decisiones del propio partido o de las acciones del propio partido se están dando de manera irregular? O sea, una vez más, o sea, vamos, no me checa, no hay congruencia, ¿no? Me decían algunos amigos de Sí por México, oye Gerardo, pero es que tu impugnación divide. Y le dije, no, a ver, no se vayan con la finta. Si nosotros no aclaramos las divisiones dentro del PAN, te va a explotar en el 2023. Entonces, ay, qué lindos, ahí vamos todos juntos, ¿sí? Y te va a explotar. ¿Por qué? Porque va a haber una estampida otra vez para irse a otro lado y te va a debilitar y vas a perder el 2024. Lo ideal, creo yo, es saneemos al PAN ahorita y reconstruyamos unidad ya saneado. O sea, en otras palabras, aceptando nuestros errores, como bien dijiste hace rato, inclusive hay regiones del país donde el PAN tiene que pedir perdón. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se hizo mal y no pudimos corregir a tiempo. En Baja California, el último gobernador fue un desastre. Y yo lo que digo es, debimos haberlo corregido a tiempo. Pero ahorita a los baja californianos tenemos que pedirle perdón y comprometernos a que no vuelven a ocurrir esos errores. Pero no nada más en Baja California. Yo tengo que recordar, mi estimada Laura, que hay un secretario de Seguridad Pública en la cárcel en Nueva York. Ese secretario, algunos me decían, bueno, pero es que él no era panista. No, él no, pero el presidente de la República sí. O sea, Felipe era panista y él lo tuvo ahí los 6 años. Entonces, si ese tipo llega a ser juzgado como culpable en la Corte de Nueva York, entonces no solo vamos a tener que pedir perdón, vamos a tener que pedir perdón de rodillas, porque no pudimos controlar a un presidente de la República que tenía a un narcotraficante de secretario de Seguridad Pública en caso de que eso sea realidad. Pero entonces lo que estoy tratando de decir es, la sociedad mexicana quiere ver un partido sólido, un partido democrático, un partido que se da cuenta de sus errores, pide perdón y se compromete a no volver a hacerlos y enseña cuáles son los candados que va a poner para que eso no vuelva a pasar. Estos son los candados. Por ejemplo, nosotros vamos a poner la denuncia penal, Marta, cuando salga el escándalo de un video como ese que salió con los montones de dinero y los asistentes de los senadores. Nosotros seremos los primeros en denunciar. Claro, y los que faltan. Y te voy a compartir algo. Digo, aquellos que te dicen que por denunciar lo irregular, aunque sea en la propia casa, yo aprendí dentro del Zócalo. Para mí el Zócalo fue una gran escuela. A mí me decía Laura, es que lo que estás haciendo está dividiendo. Discúlpenme, estoy separando la verdad de la mentira. Claro. Si eso para ustedes es dividir, no estoy dividiendo. Estoy separando la verdad de la mentira. Claro, es que no podemos seguir con una plataforma falsa. ¿O por qué creen, yo les digo a los panistas, por qué creen que después del 2000 que ganamos, empezamos a perder votos permanentemente hasta que perdimos la presidencia en el 2012 y luego por paliza en el 2018? Y no hemos cambiado nada, Laura, hemos hecho diferente. Entonces, no, espérate, pues es que ya lo dijo Einstein, ¿te acuerdas? La definición de la locura, seguir haciendo las mismas cosas, vas a tener los mismos resultados. Esperar lo contrario es la definición de la locura. Entonces, tenemos que cambiar y es el momento para hacerlo porque tenemos 3, 4, 5 meses para reordenarnos y dejar de provocar una falsa unidad. Tiene que haber una unidad sólida y en ese sentido coincido completamente contigo. Es aquella frase que yo detesto y que mucha gente dice, es que la ropa sucia se lava en casa. A ver, déjame decirte una cosa. Cuando es una casa pagada por los impuestos de todas y todos los mexicanos, no tiene por qué haber ropa sucia. Esa es la gran diferencia. Aquí en el PAN no tiene por qué haber ropa sucia. Así que dejen de argumentar.
Es como decir, a ver, si vamos a matar gente, aquí entre nosotros lo discutimos. Si vamos a robar un banco, aquí entre nosotros. No, señorita, aquí no hay ropa sucia. Y por ese es mi pleito con algunos de los panistas, de decir, deja de tapar las porquerías, saquémoslas, limpiémoslas y deja de guardar bajo la alfombra esos errores. ¿O qué creen, que la sociedad no se da cuenta? ¿Creen que no se da cuenta de estas sinvergüenzadas de millones de pesos en videos? ¿O que no se dan cuenta de que alguna vez te aliaste con el Bastero? ¿No se dan cuenta que alguna vez Genaro García Luna está en Nueva York? O sea, es tapar el sol con un dedo, y por eso es que hay gente que dice, mira, mejor este sátrapa que los otros bandidos que ni siquiera aceptan sus errores, ¿no? Ahí creo que tenemos un reto también. Y recordar que la casa de los políticos, o la actividad política, la actividad de los artistas, la actividad de los que estamos en la vida, digamos, pública, pues es una casa de cristal. Y eso también me lo dijo una vez la señora Marta Zabaleta en su momento en el 86. Es una casa de cristal. Así que la ropa sucia se lava en casa. Y cuando hay cosas sucias, pues sencillito, hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Hay que tener la casa siempre limpia. Fíjate que cuando me tocó trabajar como legislador federal, Laura, yo me quejaba mucho de la opacidad de la Cámara de Diputados. Y siempre ponía el ejemplo. En los viajes que pude hacer antes, en mis trabajos anteriores, conocí el Bundestag, la Cámara de Diputados de Alemania. Por curioso, trabajaba en otras cosas privadas y fui a conocerla. Laura, es clarísimo, toda es de cristal, toda, porque hasta el mensaje es positivo. Es abierto, aquí no sé, tú ves las oficinas, ves las escaleras, ves todo. Tú vas a la Cámara de Diputados mexicana, no ves nada. Es más, para que entres es una telenovela. O sea, desde ahí, y la opacidad, y no hay luz, y todos son pasillos el así medio oscuros. Exactamente, hay sótanos por allá escondidos. Me parece que todavía tenemos un país que tiene que cambiar mucho en el tema de transparencia. Acabas de ver cómo nos evaluó The World Justice Project en este tema de corrupción. El quinto país más corrupto del planeta, de 150 evaluados, algo así, que son 200 registrados ante la ONU. Y Transparencia Internacional siempre nos pone, recuerden que de 0 a 10 se mide, 9.5 son los menos corruptos del mundo, que son los escandinavos, Dinamarca, Suecia, Islandia, y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y nosotros estamos en el 0 están los peores, en el 1, perdón, están los peores, Nigeria, Zimbabue, Afganistán, Indonesia, pero nosotros estamos en el 3, o sea, estamos muchísimo más cerca de lo peor del mundo y lejísimos, enorme distancia de los mejores del mundo en términos de transparencia, en términos de anticorrupción. Entonces, la corrupción que hemos vivido en México, efectivamente, Laura, es desastrosa históricamente. Pero hoy, enfrente de nuestros ojos, están desmantelando lo que nos costó décadas para tratar de controlar algo de la corrupción presidencial de este sistema. Este individuo está quitando todo. ¿Para qué? Para que él tenga el presupuesto en la mano y lo pueda invertir a la buena y a la mala en sus cosas y no atender ninguna de las otras consideraciones, como por ejemplo los tristemente famosos 1.660 niños y niñas asesinados porque les quitaron las medicinas del Seguro Popular. Y lo grave es que hay 25,000 niños más con cáncer en nuestro país que si seguimos soportando estos sátrapas, ahí se van a ir cayendo uno tras otro por no tener el metrotexato, cualquiera de las medicinas que utilizan para esta gravísima enfermedad que le cubría el Seguro Popular, hasta donde fuera, hasta lo que costara. Así Habíamos logrado cosas muy importantes, pues, y estos sátrapas están desmantelando todo. El INSABI, este famoso que suponía que iba a sustituir al Seguro Popular, ya ve, ya hasta él está aceptando que es una porquería, ya hasta lo regañó públicamente el otro día, porque la escasez que tanto negaron, ya la aceptó también. Exacto, es de una hipocresía. Es una hipocresía y él inventa y miente. Inventa y miente constantemente. Constantemente sin ningún rubor. Es su modus. Ay, Gerardo, qué increíble, qué charla tan rica, qué agradable charlar contigo.
me hubiera encantado tener mucho más tiempo, porque además eres una persona que tiene los datos y aquí en la punta de la lengua, en los dedos, hablar del tema de la economía, hablar de cuántas cosas, pero en lo personal sí quiero agradecerte nos hayas permitido tener esta cercanía, tocar tantos temas, conocerte un poco más de lo que vemos pues en las redes y decirte que esta es tu casa. ¿Algo más que tú quieras comentar antes de irnos? Y te voy a hacer una pregunta que he estado haciendo últimamente. Si tú tuvieras 3 días para hacer lo que tú quieres hacer en México, 3 días, ¿qué sería lo que tú harías? Se desconectó. Bueno, no importa. Ahorita seguramente se vuelve a conectar. Ni estabas. Ok, Gerardo. ¿Conectas tu audio, por favor? Va. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Si no, te la repito. Estamos grabando, lo editamos, no pasa nada. ¿Alcanzaste Ah, ok. a escuchar No, la Laura. pregunta? No, no, nada más estaba Ok. cuando estabas Es que diciendo, te ay, qué congelé, agradable te vi congelado plática. y no supe, pero va. Y bueno, Gerardo, el tiempo se nos hace chiquito y ha sido pues un verdadero gusto, un placer en lo personal charlar contigo, conocerte más de cerca, tocar tantos temas al mismo tiempo, en el mismo momento. Y bueno, pues esperamos poder volver a tenerte nuevamente y no estarte tacleando, no estarte tacleando. No, no te creas. Gracias. Y bueno, antes de irnos, quisiera preguntarte algo. ¿Hay algo que tú necesites añadir? Y dos, si tú tuvieras 3 días que dijeran, tú vas a tener 3 días para hacer lo que tú quieras hacer en México. Tú vas a tener todo el poder. 3 días tienes. ¿Qué sería lo que tú harías? ¿Hablas en general o en esta circunstancia en particular? No, pues en esta circunstancia, digo, yo sé que es una cosa así muy, muy acá, pero ¿qué harías? Primero, si algo más quieres agregar, ¿y qué harías en esos 3 días si tú tuvieras el poder para hacer en México lo que en este momento quisieras? Muchas gracias, Laura. Lo primero es precisamente agradecerte, porque en serio valoro muchísimo el que haya gente como tú que esté tratando de provocar reflexión. Eso me parece importantísimo, que puedas dar tu opinión, porque este es un país que se ha quedado callado mucho tiempo. Y desafortunadamente eso ha sido utilizado por este tipo de pseudo liderazgos o mesías como el que hoy tenemos. Entonces creo que es muy valioso que des la cara, que cuestiones. Ya te decía de la frase de Octavio Paz, es un país que se ha quedado callado porque así nos educaron por generaciones, el PRI agrupaba, ¿no?, a todo mundo dentro de un mismo esquema, no hagas olas, no salgas en la, digo, el que se mueve no sale en la foto, todos los liderazgos que sacaban la cabeza los atraían a ese enorme pulpo que era el PRI, cortaron, castraron la participación ciudadana por muchísimo tiempo. ¿Te acuerdas que antes obligaban, por ejemplo, la Cámara de Comercio era ley
que tenía que ser obligado, que si eras comerciante te afiliabas por ley, a fuerza, pues, ¿no? Hasta que pudimos romper eso, pero hace apenas muy pocos años. Entonces el PRI gobierno organizaba todo, ¿no? Ahora, yo creo que esto es muy importante, pero exponernos, exhibir la voz, comprometernos públicamente, creo que hace una gran diferencia y por eso te felicito otra vez, Laura, porque no solo das tu opinión, provocas que otros participemos y comentemos y eso es valiosísimo. Y como tú bien dices, complementado, además que vas a la calle y duermes en el Zócalo y te arrastras peleando por tus ideales, eso me parece valiosísimo y es lo que tenemos que contagiar positivamente al resto del país. Yo lo que haría ahorita, mi primera preocupación, como lo he estado diciendo en todo el programa, es la sociedad civil. Yo lo que haría es, cortaría estos ataques contra la sociedad civil organizada que hace el gobierno de Obrador y al contrario, provocaría una ley de organizaciones de la sociedad civil que refuerce, que fortalezca, que impulse, que provoque la participación ciudadana como no la hemos tenido nunca. Yo creo que estos números que te daba de la pobrísima participación ciudadana que hay en nuestro país, pues siempre ha sido conveniente para el tipo de sinvergüenza que hemos tenido gobernando en muchas partes del país y en muchas etapas de la vida de México. Pero yo creo que hay que quebrar eso. Hay que incentivar la participación en muy diferentes formas. Como lo decía Alejandro de Tocqueville en aquella famosa Democracia en América, que creo que es nuestro objetivo, llegar a una sociedad vertebrada, animada, que responda, que exija, pues, ¿no? A muchas partes de México y que le exija a sus gobernantes. Déjame decirte que una vez tuve el gusto de cenar con el hijo de otro que seguramente sería aliado de Obrador si estuviera vivo, con el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Vino una vez a Tabasco y pudimos cenar. Y yo le pregunté, le hice varias preguntas porque me pareció un tipo interesantísimo. Es el primer hijo de capo y más de ese tamaño que se dedica a decir lo que mi papá hizo estuvo mal. Yo quiero que cambiemos. Eso estuvo mal y te da ejemplos y es muy valiosa, me parece a mí, la reflexión, porque además se exhibe públicamente, hace libros en contra de eso, arriesgando su vida hasta ahorita todavía. Claro. Entonces me parece algo muy interesante. Vivió 26 años en exilio, escondido con otro, Sebastián Marroquín, con un seudónimo en Argentina, con su mamá. Pero yo le dije, ¿qué es lo que crees que pasó en un país activo como Colombia, con aquel momento 30 millones de habitantes, para que tu papá se tragara al país? Entonces me contestó sin ninguna duda, porque él había visto la participación ciudadana en Argentina. Recuerda que te decía que hay una organización por cada 230 argentinos. Entonces me decía, Gerardo, cuando yo veo que en Buenos Aires hay un secuestro, se paraliza el país entero y salen las señoras con sus ollas a golpearlas y todo el mundo prende las luces en los departamentos, en las calles, en los carros y todo el mundo pone moños. Se paraliza hasta que algo se sabe del secuestro. En México, yo le decía, en México hay 100,000 secuestros al año según el INEGI, imagínate. ¿Por qué? Y entonces me dijo, cosa que coincido totalmente, porque la sociedad se quedó callada cuando empezó a pasar. Y cuando ya mi papá tenía la fuerza suficiente, se tragó al país, pero porque se quedaron callados mucho tiempo. O sea, la falta de participación ciudadana tiene los peores augurios para un país y eso es precisamente lo que está haciendo este sátrapa porque sabe que no hay participación ciudadana en México y que se puede burlar lo que quiera y mañana todo el mundo se le olvida. Entonces, lo primero que haría sería provocar, incentivar, estimular que la gente, primero por conveniencia, si quieren, porque mucha gente no lo ve, y luego por convicción, participara y se involucrara en algo de lo que hace falta en este país, reconociendo que el gobierno no ha podido, ni pudo, ni está pudiendo, ni va a poder solo. Pero claro, eso obliga a que haya mucho más ojos sobre la actuación de quienes están en el gobierno, pero eso es precisamente lo que necesitamos. Dos, pararía de tajo este tema de la militarización, que me parece gravísimo, gravísimo. Es sin duda, como te decía, junto con la alianza con la delincuencia organizada, el error más peligroso de todo lo que está haciendo Obrador.
Entonces, el pararlo, que ya nos va a costar trabajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya muchos en el ejército están viendo que ahí hay millones de pesos para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, pararlos, devolverlos a donde pertenecen, que es a la seguridad nacional, a los cuarteles, y olvidarse esta estupidez de tenerlos construyendo el aeropuerto de Tulum y el de Texcoco, y llevando medicina y construyendo sucursales bancarias, y acarreando sargazos, todo lo que no son. Mientras ellos están distraídos y emborrachándose de dinero, la delincuencia organizada crece y crece y crece. Que ese sería el tercero. ¿Por qué? Porque precisamente me parece peligrosísimo. Debo decir que comparado, es un dato que me parece interesantísimo. Comparado los decomisos de este gobierno a estas alturas con el de Peña Nieto, hay un 35% de decomisos menos que cuando Peña Nieto. Pero si los comparas con el de Felipe Calderón, hay un 70%, de 70-80% menos de decomisos de este gobierno. O sea, así o más descarado, este desgraciado está permitiendo que mucho más droga invada nuestro país. Eso es exactamente lo que está haciendo. Por eso la delincuencia organizada está feliz de que este farsante no la persiga y además permita correr toda esa droga que antes era incautada. Ha sido más claro. Entonces me parece que la tercera que urge es algo que involucra una reforma judicial, porque 98 de cada 100 delitos no pueden quedar en la impunidad en un país que pretende ser una democracia, pero aunado a eso, me parece que hay que romper esa alianza con la delincuencia organizada. Me parece que esta espectacular estupidez de los abrazos no balazos, perdón, yo estoy muy metido por el tema de los secuestros que te platiqué, en el tema de seguridad. No hay un país en el mundo, no hay uno, ni siquiera los compañeros dictadores farsantes de este sinvergüenza que se atrevan a decir que la solución es darle abrazos y hablar con las abuelitas para que compongan a los delincuentes. Eso es estratosféricamente atroz, o sea, es una barbaridad. Lo increíble es que 30 millones le hayan comprado esa estupidez, esa desbordante absurdo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que poner un alto. Déjame decirte una cosa, tampoco creí en la guerra en las calles de Calderón. Mi discusión con él siempre fue, es más inteligencia, o sea, más espionaje, más intervención, más inteligencia para agarrarlos, pero sin balazos en las calles. Y la otra era también muy clara. Si tú le pegas al dinero de la delincuencia organizada, los desarmas. No van a poder comprar ni armas, ni drogas, ni nada. Y ellos, todo el mundo sabemos que están en los hoteles, están en las agencias de carros, perdón, están en el circuito financiero de este país. No lo tienen bajo el colchón de la cama nada más. Y ahí es donde a todo mundo le ha dado miedo meterse. Entonces, era mucho más espectacular balacearse en las calles que ir con inteligencia a agarrarlos sin esa espectacularidad y, por el otro lado, cortarles el dinero. Bueno, Obrador no solo no está ni cortándoles el dinero ni agarrándolos, sino está promoviéndolos, impulsándolos, diciéndole a la sociedad mexicana que es mucho más valioso un delincuente narcotraficante asesino que una empresa de 5 generaciones de esfuerzo productivo como Bimbo FEMSA, que poníamos los ejemplos ahorita, y hay muchas otras, pero no hay punto de comparación. Es demencial cómo está actuando este señor cuando presume al señor Chapo o a criminales de ese tamaño y está atacando permanentemente a quienes hoy generan miles y miles y miles de empleos y universidades y productividad y desarrollo para nuestro país. Entonces, a mí me parece que ahí es donde tendríamos que meter la tercera. Y si me permitieras una cuarta, bueno, yo haría una reintegración total del gabinete. Me parece que hay que fortalecer la independencia de los poderes, pero también hay que fortalecer que esos 17 secretarios de Estado, hombres y mujeres, no sean unos paleros del presidente en turno, aunque él o ella los haya invitado.
el tener secretaritos de este tamaño, no, bueno, sin probada independencia, sin probada trayectoria. Ayer decían, es que Arturo Herrera pues, podría ser un buen secretario de Hacienda porque pues, tenía cierta trayectoria. No tenía ninguna trayectoria, era invisible completamente. Y lo que hace Obrador es precisamente agarra invisibles. ¿Para qué? Para que ahí estén de incondicionales totalmente diciéndole que sí a todo. las focas aplaudidoras. Las focas aplaudidoras. Exactamente. ¿Y qué horas son las que usted diga, señor Mesías? Las que diga. Oye, pero es de noche, no importa, son las 10 de la mañana y él dice que sí. Entonces, creo que ahí hay, en este fortalecimio, hay muchas, o sea, tendríamos que hacer muchas. Sí, no, bueno, la separación de poderes. Eso. La limpieza, hay mucho, Las hay mucho, pero yo creo que a mí la que mayor miedo provoca y la más peligrosa que veo es esa dualidad de la perversión con el ejército y con la delincuencia organizada, porque esa no tiene fin. Desafortunadamente, con esas alianzas, este troglodita puede eternizarse en el poder como lo hicieron sus compañeros de Nicaragua, de Venezuela y por supuesto en Cuba. Gerardo, muchísimas gracias. De veras, valoro mucho en lo personal tu tiempo, tu generosidad al compartirnos todo esto, tu valentía. Si hubiera algo en lo que crees que podamos servir, esta, te reitero, será tu casa mientras Dios nos permita, las personas sigan confiando en nosotros y ustedes nos consideren apoyo, pues todo sea por la justicia, por la vida, por el amor, por la unidad, por el rescate de nuestro gran país, nuestro gran México. Muchas gracias, Gerardo. Dios te bendiga. Al contrario. Y bendiga a tu familia. Hasta pronto. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Gracias, La Guardiana, en las redes, por ahí, en la moderación, de Igual América, a Paquito. Gracias mil a mis compañeros valientísimos de Campamento México Oficial. Los quiero. Nuestros amigos también de Cerrando Filas, que por cierto voy a mencionar rápidamente. Cada vez somos más los grupos o las agrupaciones que estamos unidos a este llamado: Alianza por México, Campamento México Oficial, Ciudadanos con Causa, Ciudadanos con Causa Tlanepantla, Metepec, con Causa Justa, Comunidad Científica, Creo, DEM, Fuerza Ciudadana de Irapuato, Fuera el Comunismo, Grupo Phantom, Grupo Tamaulipas, Grupo Uruapan, Horizontes para México, Huellas de Amor, Instituto Ciudadano de la Función Pública, Instituto Mexicano Empoderador Constitucional de los Ciudadanos, Mandate Constitucional, Mexicanos Patriotas, Mexicanos por México, MX por México, México, Rarará, Necios, Liga de Guerreros, R por M, Sí Sociedad Independiente Yucatán, Somos México, SOS México, soy su servidora, sus servidores, Trabajo Ciudadano, Unidos por la Libertad Jalisco, Uniendo Caminos, UVAC, Soy México y muchos más que se están sumando a este llamado de Cerrando Filas, y así vamos a seguir organizándonos porque con la ayuda de Dios, porque no veo cómo, la ayuda de Dios, la unidad, la transparencia y el apego a derecho, a la ley, amparados en nuestra Constitución, que esperemos todavía podamos hacer que se respete, vamos a poder recuperar a nuestro México. Gerardo, nuevamente muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta pronto, queridos amigos. Muy amable. Gracias, mil gracias a todos y a todos.